Bien. Bueno, mi idea es compartir con ustedes esta presentación en respuesta a la convocatoria y que la verdad construye sobre lo que acabamos de escuchar. Así muy sintéticamente, lo primero que quisiera transmitir es que yo no vengo del área del campo, no es mi origen, ni tampoco es lo que estudié. Sin embargo, hace un tiempo que estoy haciendo algunas cosas vinculadas con la cadena de valor del campo y me queda absolutamente claro que el nivel de innovación en marcha y el que viene es impresionante y que en algún sentido no hay conciencia, no hay noción de esos cambios, ni siquiera en la Argentina. Tal vez acá estamos con los que están más enterados, pero en general esa es la percepción. Entonces yo de alguna manera resuelvo, y también esto que está acá está en un artículo, ahora que lo tenemos acá, Cristian mira, en La Nación, de hace 4 o 5 meses que publiqué, que tiene estas 4 tendencias, pero estas 5 tendencias, perdón, porque dice 4 arriba, pero son 5, y que pretende resumir un poco, tal vez, hacia dónde uno percibe que las cosas están yendo. En cualquier modo, como sucede ahora con la innovación, esto por supuesto que no es idea mía, sino que es el resumen de entender y de leer a muchos otros. Pero de alguna manera hay algunas cosas que empiezan a definir tal vez una etapa de los próximos años, de las próximas décadas, y me parece que esta es una forma de resumirla. La primera, ahí identificada, es el Big Data. Yo aquí traje, y por supuesto que hay mucha información que se puede repasar respecto de esto, una idea que seguramente no es totalmente nueva para ustedes, pero es interesante en términos de darse cuenta de qué estamos hablando. Acá hay un montón de números y yo hago foco en algunos, pero simplemente si miramos algunos de estos números vamos a ver, no sé si alcanzan a ver, por ejemplo acá, tomemos uno, ¿no? La cantidad de tráfico en el 2013 creció en móviles, en aparatos móviles como nuestros teléfonos, creció el 81% en un año en el mundo. No sé si alcanzan a ver acá, pero el tráfico en el 2013 fue 18 veces el tamaño del tráfico total en el año 2000, para que se den una idea. Por acá había otro dato que tal vez, déjenme ir para atrás un poco, lo podemos ver, si no me equivoco, por acá, bueno, ustedes después lo ven, pero básicamente, o acá arriba, el 90% del dato que el mundo, de los datos que el mundo tiene hoy fueron creados en los últimos 2 años. En los últimos 2 años. El 90% de los datos disponibles en el mundo. Entonces vamos para atrás. Si uno ve cuáles son las tendencias, a mí me gustaría resumirlas de esta manera. Una tendencia es que entramos en una etapa absolutamente cuantitativa, donde los datos van a empezar a tener un valor estratégico muy superior al que han tenido en el pasado. En la Argentina, yo voy a correr un poco rápido arriba de esto, son muchas filminas. En la Argentina somos especialmente malos para los datos. No solo porque además, tal vez somos más malos recientemente en algunos datos en particular, como puede ser el INDEC, sino que en general, si vemos, por ejemplo, cuántos datos tomamos del clima o cuántos datos manejamos en general, nuestra cultura es una cultura con pocos datos y con muchas decisiones hechas, digamos, con sentido común, pero no necesariamente basada en datos objetivos. Bueno, este paradigma, yo después voy a intentar integrar esto, es clave. El segundo aspecto de esto que construye sobre esos datos es la capacidad de hacer inteligencia sobre esos datos. Entonces, claramente en lo que estamos entrando es en una etapa en la cual muchísimas de las cosas que hacemos nosotros hoy y que hemos hecho en los últimos años, no las vamos a hacer más, las van a hacer las cosas van a ser inteligentes en algún sentido, es el Internet de las cosas, y a veces es más fácil citar ejemplos que intentar convencerlos con afirmaciones. Pero yo veía, hace más o menos 1 mes y medio fue el Foro de Innovación de Asia en Shanghái, y en uno de los paneles principales estuvo Bill Gates, junto con otro señor que se llama Elon Musk. Por ahí alguno de ustedes lo conoce, es el que es actualmente fundador de Tesla, fue anteriormente fundador de PayPal. PayPal muchos de ustedes lo usarán para comprar vía Internet, por ejemplo, a través de Amazon. Bueno, en el caso de Bill Gates, le preguntaron, estaban los dos ahí, y ahora Elon Musk está desarrollando un medio de transporte que se llama Hyperloop. No sé si lo vieron, pero es un tren de alta velocidad, pero es por vacío, no tiene vías.
Se están empezando a hacer las pruebas y uno va a poder ir de 500 kilómetros de Los Ángeles a San Francisco en 45 minutos. Pensemos, nosotros podríamos terminar la reunión acá e irnos a Córdoba tomando el Hyperloop. Ese es el mundo que viene. Esto no es una idea loca, es una idea loca, vamos a decirlo así, pero en este momento se está probando, ¿está bien? Ese mismo señor preside Tesla, y Tesla está haciendo autos al mismo precio que los Audi A6 y con las mismas prestaciones, pero eléctricos. Y esos autos hoy tienen estaciones de carga para andar por todo Estados Unidos y por toda Europa. Eso sucede hoy, está sucediendo en este momento. Entonces, discusiones como, por ejemplo, vaca muerta, etcétera, son discusiones relevantes porque hay mucha cosa sucediendo en el mismo momento. Entonces, volvamos al ejemplo de la inteligencia. ¿Qué dice Bill Gates a eso? Lo que dice, le preguntan, miren, ¿cuánto falta para que el auto no tripulado de Google, porque hay un auto no tripulado de Google que ya hizo más de 1 millón de kilómetros, ya cruzó sin chofer de la costa oeste a la costa este sin chocar en los Estados Unidos hace un par de meses, y por California hizo 1 millón de kilómetros? ¿Cuánto falta para que ese auto circule en las calles? Entonces, bueno, Bill Gates hace una respuesta con absoluto sentido común, porque si no, no sería Bill Gates, ¿correcto? Y dice lo siguiente, miren, en realidad ya están todas las piezas para que eso suceda. El auto ya existe el modelo de negocios que se llama Uber, lo ubican a Uber, es una aplicación en los teléfonos, ya está activa desde hace un año más o menos, se capitalizó ahora en 4.000 millones de dólares, por la cual uno puede llamar un auto, y son autos que circulan con chofer en este momento, y lo levantan a uno, y el precio, por ejemplo, de viaje no es un precio fijo. El precio depende, por ejemplo, de cuál es la relación oferta y demanda de viajes en ese momento, de si uno está dispuesto a compartir el viaje, entonces vale menos, de si uno está dispuesto a que su viaje se desvíe en un 20 o 30%, evidentemente para dejar a otros o levantar a otros, y entonces vale aún menos. Es decir, es un algoritmo. Bueno, ese auto puede andar sin chofer. De hecho, Bill Gates que dice, miren, es probable que funcione mucho mejor sin chofer, porque el chofer no se cansa, el chofer no discute, el chofer no escucha políticos, bueno, todo lo que nos podemos imaginar. Entonces, por supuesto que uno lo primero que dice es, bueno, ¿cuándo va ese auto a circular por acá? Bueno, es una pregunta, ¿no? Tal vez en parte de estas adaptaciones es donde está la posibilidad desde la Argentina de crear valor, porque hay muchos lugares que son parecidos a la Argentina. Pero yo me animo a decir que no falta tanto. Bill Gates dijo, miren, la industria automotriz es muy madura, pero falta relativamente poco. La verdad, esto que yo estoy diciendo se puede expandir mucho, de manera que el tema de inteligencia es un tema clave. Para la naturaleza, el tema de inteligencia es muy, muy clave, que es parte del business hasta ahora del campo, porque la naturaleza es naturalmente incierta. Es decir, si hay algo que describe a los procesos naturales es que son inciertos. En buena medida son inciertos porque son muy heterogéneos, porque son muy complejos, pero también porque hay procesos que nosotros no sabemos resolver. Por ejemplo, uno de ellos es la turbulencia. Entonces, nosotros sabemos escribir las ecuaciones de turbulencia, es decir, la humanidad, que son, por ejemplo, se llaman las ecuaciones de Navier-Stokes, y esas ecuaciones, que son 5 ecuaciones, tienen 6 incógnitas. Entonces, si Obama en este momento dice, quiero saber si va a llover en 33 días, porque quiero hacer algo, jugar al golf, supongamos, y llama al presidente de la NASA, no se lo puede responder. No se lo puede responder con certeza. Le puede responder con un cuadro de incertidumbre que es bastante grande, porque le pasa lo mismo que lo que yo acabo de decir. Ahora, la inteligencia está empezando a permitir saltar eso. Porque si yo no puedo escribir las ecuaciones, pero puedo ver millones de datos que resultan de la realidad, que en definitiva son la respuesta a un conjunto de ecuaciones, por más complejas que sean, entonces tengo algoritmos que pueden aprender esos datos y pueden replicarlos aunque no conozcan los principios básicos. ¿Todo el mundo me sigue en lo que digo? No. Por ejemplo, no sabemos nosotros cómo manejamos y no chocamos, pero si ponemos a la computadora el auto de Google, lo aprende. Lo aprende en base a un circuito que es bastante tonto en última instancia, que es tener muchísimos datos. Entonces, la inteligencia, y sobre todo entendida desde ese punto de vista, que fue una promesa de fines de los 60, algunos de ustedes conocerán, digamos, esto se puso muy de moda a fines de los 60 con gente como Marvin Minsky en MIT, etc. Y hubo una enorme promesa que no se pudo cumplir, pero ahora se empieza a poder cumplir. Es decir, hoy hay un autito que es del tamaño de un Mini Cooper, que es el Curiosity, que está en Marte, y funciona con estos algoritmos de inteligencia y sigue funcionando. Hay una tercera tendencia que es clave, que es la tendencia de la colaboración. Entonces, buena parte, y eso es clave en una cadena de valor, pero es en general cómo se están dando los negocios ahora, que es que la suma de las buenas ideas
son muy difíciles de estar concentradas en un solo continente. Entonces empieza a ser cada vez mejor, y gracias a que hay muchos datos y muchos algoritmos que lo pueden combinar, poder combinarlo. Entonces muchos de los ejemplos, como por ejemplo Uber que dije recién, son ejemplos de compartir información e incluso de compartir activos. Es interesante tomar conciencia que, por ejemplo, la empresa más exitosa en este momento de hoteles en el mundo es una empresa sin hoteles, que es Airbnb, por ejemplo. Y si recorremos distintas industrias, por ejemplo, entre las empresas más exitosas de aviación está Aerolíneas Argentinas. Eso fue un chiste lo que hice, pero Despegar.com sí es exitosa, y Despegar.com no tiene ningún avión. También tiene datos sobre los aviones, tiene la colaboración de una cantidad de fuentes de datos y genera un negocio que es rentable. La verdad es que hay en este momento muchísimos ejemplos en esa línea. Una cuarta tendencia muy significativa es una tendencia en una migración de valores, que eso está muy asociado a las nuevas generaciones, está muy asociado a la transparencia, pero determina claramente qué cosas se pueden hacer y cuáles no, y también cuáles tienen valor, cuáles son las que la población está dispuesta a pagar por ellas y cuáles no. De vuelta, si pensamos en la cadena del campo, este también es un renglón importante. Y una última que es clave es la biotecnología. Hay un libro, muchos de ustedes lo deben conocer, a Juan Enríquez, que es un mexicano especializado en biotecnología en general, y él escribió un libro hace ya como 10 años que se llamó Cuando el futuro te alcanza, As the Future Catches You, y al arrancar el libro, y es una frase que a mí me quedó registrada, dijo: de acá a cientos de años, las personas van a recordar de la misma manera que nosotros recordamos el descubrimiento de América, el registro, digamos, o la decodificación completa del genoma humano, que fue el 11 de febrero del 2001, ¿correcto? Entonces, es el descubrimiento de un nuevo continente, que es ese, y en definitiva, hoy hemos escuchado acá, pero eso abre a una cantidad de funciones que son básicas. Entonces, esas 4 tendencias son claves. El segundo aspecto es que si uno ve la cadena de valor o el futuro de la cadena de valor y se los pregunta dentro de esas 4 tendencias, a mí se me ocurre que aparecen 2 cuestiones que son muy interesantes. Una de ellas es que esta cadena de valor va naturalmente a extenderse a otros mercados. Ya está sucediendo. Pero lo que va a pasar es que muchos de los que estamos aquí hoy y otros van a empezar a lidiar con otros mercados distintos a los mercados que se vienen desarrollando hasta el momento. Porque naturalmente la consecuencia de lo que dijimos recién es que esto afecta, y esto ya es obvio en algunas dimensiones, afecta a mercados tan relevantes como vimos recién, además como la energía tanto sea la electricidad, ¿no?, como los biocombustibles. Juan Enríquez está involucrado con una empresa que se llama Joule, no sé si la ubican, y Joule lo que está haciendo, tiene unas enormes fosas en San Diego ahora, donde está cultivando algas genéticamente modificadas, y ya tiene acuerdos con un par de automotrices, y esas algas, lo que destilan esas algas genéticamente modificadas va al tanque de los autos. Y ese es un biocombustible en principio de alto potencial. Piense que eso solo, además, compite con el auto de Tesla, que ya está en la calle, operando en este momento. Ahora, si vemos el ejemplo de esta empresa Joule, bueno, es esto que vimos acá. O sea, es la combinación de estas tendencias. Es la gente que quiere un auto que no contamine, es la biotecnología, son los datos, es el algoritmo, etc. Bueno, en la misma línea piensen en biomateriales. Ya existen autos con partes biodegradables. El futuro, por ejemplo, de los autos y de las automotrices puede tener que ver tranquilamente con que un auto, una vez que cumplió su ciclo de vida, o sus partes se utilicen como fertilizante, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, la Argentina puede repensar su industria automotriz o su industria de proveedores de autopartes, etc. Cada uno extiende este razonamiento, pero es efectivamente un razonamiento que está en marcha. Lo mismo vale con las casas, lo mismo vale con las casas y la industria de la construcción. Bueno, ya se habló un poco acá de medicamentos, pero este es un tema absolutamente clave y muy vinculado con el que está abajo, que es el de los alimentos y con la salud en general. Entonces, el Congreso de Maizar de acá a 15 años casi seguro va a tener empresas que van a estar ancladas en el campo y van a tener que ver mucho que ver con esto. Eso es lo que uno puede extrapolar. La segunda tendencia, que acá sale recortado lamentablemente, por eso voy a ir para atrás para que se vea, es que
tal vez eso también derive naturalmente en distintos y nuevos modos de producir. Entonces, ¿qué queremos decir por eso? Queremos decir que hasta ahora, el negocio del campo se enfrenta principalmente a dos incertidumbres principales, que son las incertidumbres del mercado, para las cuales existen instituciones y uno puede lidiar con dificultad, pero puede lidiar con precios de futuro, etcétera, y la incertidumbre de la naturaleza. Bueno, ahora, como dijimos hace un rato, la naturaleza va a empezar a entrar en caja. Ya entró en caja un poco a través de la biotecnología y va a seguir entrando en caja a través de la inteligencia y el Big Data respecto de la incertidumbre de cosas como el clima. Entonces, lo que va a pasar es que se van a construir herramientas de tal manera de abordar mucho más inteligentemente esta incertidumbre a través en realidad, de las 5 tendencias que vimos antes que además de la biotecnología incluyen el Big Data y la inteligencia. Entonces, si viéramos esto acá, no sé, se ve que esto le erramos al armarlo, así que voy para atrás para poder leerlo, pero si ustedes leen acá, aparecen una cantidad enorme de nuevas oportunidades con la naturaleza. Una clave que yo traigo a colación acá tiene que ver con el agua. Entonces, si nosotros vemos la Argentina, y entonces ahora vayamos al mapa de la Argentina que está acá, evidentemente, como todos sabemos, la Argentina tiene un porcentaje muy alto de su territorio que es árido o semiárido. Bueno, claramente lo que viene, recién se mencionó una empresa israelí, yo menciono otra, estuve hace un par de meses también en Israel y me reuní con una empresa que se llama Takadu. Y Takadu hace Big Data e inteligencia sobre el agua, entonces logra hacer, por supuesto, un uso súper inteligente del agua y además del agua enriquecida, y entonces uno podría hacer que una buena parte de este territorio se extienda, no porque llueve más, sino porque se usa mejor el agua. Pero además ese territorio, como sabemos, puede ser sujeto de cultivos biomodificados, que además sean, por ejemplo, destinados a energía. Entonces uno puede hacer crecer cosas como el switchgrass y puede con eso generar energía, o las versiones que sigan al switchgrass que generen energía. Entonces, eso pone al agua en un valor clave. De todo lo que estamos diciendo, hasta ahora tenemos una gran certeza, que es que no sabemos inventar agua. Entonces, el agua no la sabemos inventar. Y por eso el precio del agua, el precio virtual del agua, que algunos llaman, ese sí va a seguir creciendo hasta que sepamos inventar agua, y todo hace pensar que hace falta tanta energía para juntar las moléculas que falta mucho para que podamos inventar agua. Entonces, en la Argentina eso es clave. La otra cosa que es clave en la Argentina es que la Argentina, a pesar de tener mucha agua, de cualquier manera hay mucha agua que va al océano sin ser usada para producir. Entonces, seguro que esta cadena de valor va a usar esas tendencias con mucha más inteligencia sobre el agua, y ahí puede ser que genere ventajas competitivas. Entonces, de alguna manera, a mí me interesa resumir en los nuevos paradigmas, o por lo menos hacer ese énfasis en esto que está acá, que es que evidentemente lo que viene es más inteligencia y mucho más valor al conocimiento, y el conocimiento muy apalancado en los datos. La Argentina hoy, por ejemplo, si hablamos de clima, en fin, podemos discutir un rato, pero tal vez tenga 100, no sé, 100, 200 estaciones de medición de, si quieren, 300. ¿Cuántas tiene Estados Unidos? ¿Cuántas tiene una organización de Estados Unidos que es la NOAA? 9.000. Está bien, es 3 veces más grande, pero tiene 9.000, ¿no? O sea, órdenes de magnitud por arriba en términos de datos para poder hacer inteligencia y uso de lo que estamos diciendo. Entonces, este aspecto es un aspecto totalmente clave. Por supuesto que las universidades también tienen que jugar un rol clave, y también la innovación que se da en realidad en la interfase de ambas cosas, en organizaciones que tampoco son puramente académicas. Ubatec, por ejemplo, tiene esa tendencia, y la Argentina, para jugar este juego, como nos imaginamos, tiene un montón de condicionantes a favor, y también tiene una brecha interesante en que todo esto se haga de alguna manera. Entonces, si vemos las condiciones necesarias, a mí me interesa enfatizar, mirando la cadena, en 3 condiciones necesarias para que eso pase. Los pongo atrás para que se puedan leer. Una que yo veo es que lo que viene, y esto es casi sine qua non, es una modificación clave de los actores de la cadena, que seguramente van a tener que pasar fuertemente de ser concebidos a sí mismos, y esto no es que sea el 100%, pero en general, de productores a empresarios. Y tal vez empresarios con la variante de innovador. Me queda claro que este es posiblemente el sector más competitivo que tiene la Argentina, pero fíjense el nivel
de cambio al cual estamos asistiendo y los cambios en los modelos de negocio y la extensión de esta cadena hacia otras industrias que estamos mencionando. Entonces, este es uno de los cambios principales. Uno segundo es que claramente los actores tienen que empezar a dominar y a liderar en esas nuevas tecnologías y nuevas disciplinas. Y eso va tanto a cuáles son los especialistas y digamos, los que participan en el armado de las propuestas, cuanto a quiénes son los que invierten y bajo qué reglas invierten y buscando qué retornos y en qué marcos de tiempo, y etcétera, etcétera. Una tercera tendencia es que las instituciones, por supuesto, tienen que ser modificadas para recibir ese cambio, para eventualmente incluso liderarlo o para adaptarse a ese cambio. Entonces, instituciones que tienen mucho prestigio y que también tienen una historia de creación de valor, deberán también adaptarse a ese cambio o eventualmente deberán crearse otras que lo logren. Pero claramente esas tres tendencias parecen ser relevantes. Entonces, al final de esto, yo quería hacer o mencionar brevemente algunos ejemplos de algunas cosas que estamos haciendo acá en la Argentina que están inspiradas por estas ideas. Entonces, yo acá puse 3. De vuelta esto está mal centrado, entonces no se alcanza a leer, pero se los voy a leer acá y ahora lo vemos. Un primer ejemplo, y ahí está el link ahí, y ustedes van a tener la presentación donde se puede apretar el link e ir a internet, pero un primer ejemplo que está puesto acá que se llama crowdsourcing de fenómenos climáticos, lo que muestra, si hacemos así llegamos, es esto. Y esto es una animación que la podríamos ver en mayor detalle. Esto es la Capital Federal y acá está animado y estudiado cuál fue el impacto de la última tormenta de Santa Rosa en el año 2014 sobre el área metropolitana en base a los tweets que emitió la gente. Es decir, que ese es un sistema donde hay más o menos 14 millones de personas abajo que está siendo impactado por un fenómeno que es natural y que es incierto y que además no se presenta siempre igual. Acá, por ejemplo, duró como 5 días. Y que además una de las cosas que tuvo, y la tuvo el año pasado, fue también granizo, que pasó por una parte del territorio y no por otras. Entonces, esta forma de ver cómo reacciona es una forma más parecida a entender un sistema complejo, que es un sistema de múltiples actores con propiedades emergentes, difícilmente de ser capturado desde el paradigma de la centralización y desde el paradigma de que alguien, o sea esto una dependencia pública o privada, pueda tener toda la información para entender lo que pasa y para actuar contra eso. De manera que, y ese potencial ya está acá, para entender lo que pasa. Entonces, uno puede hacer crowdsourcing de información como vemos acá. Es bastante más interesante ver la película que lo que está ahí, pero la película se puede ver online. Otra que pongo acá, que se las digo acá, es la predicción de energía, en este caso de energía eólica. Entonces, una de las cosas que pueden ver en ese link ahí es que también una de las pruebas que hemos hecho es desarrollar algoritmos que aprenden para predecir cuál va a ser la generación de energía eólica mañana en Bélgica. Entonces, todos los días dicen cuánto va a producir mañana Bélgica en base a algoritmos entrenados y a una política de datos abiertos que tiene Bélgica que permite entrenar los algoritmos y hacer la predicción. Esa predicción hoy funciona con un error de menos del 2%. Es decir, que desde servidores, los servidores están en New York, pero desde computadoras que están acá en Buenos Aires, todos los días con menos del 2% se sabe más o menos cuántos 100 parques eólicos, algunos sobre el mar, de Bélgica producen de energía eólica mañana. Como pasa en otros aspectos, es mucho más fácil saber la demanda de energía mañana que la oferta, y además en el caso de la eólica es volátil porque está atada a la naturaleza claramente, y de ahí se muestra el paradigma. Un tercer ejemplo que está puesto acá es este que dice acá, vulnerabilidad extremos en cambios climáticos. Y si lo viéramos, acá creo que sí, podemos ver uno de los... Ahí los estoy mareando un poco, pero esto es Junín, y acá está hecho un análisis de vulnerabilidad de los campos a las inundaciones. Esta es la ciudad de Junín, este es todo el partido, y este es un mapa de catastros. Entonces, lo que ven acá es que depende cómo uno evalúe la vulnerabilidad de los campos a las inundaciones, en base a muchos datos, por supuesto, y a distintas hipótesis, uno llega a conclusiones de que hay campos, por supuesto que hay lomas que no se inundan, pero hay campos que incluso estando lejos del río son vulnerables. Son vulnerables porque sucede que se inunda, para simplificar mucho esto, se inunda un porcentaje del territorio tal que vuelve vulnerable esa producción, aunque esté lejos del río. Entonces, esto sirve,
este análisis más extenso que esto sirve para empezar a imaginarse que una de las cosas que viene es un nivel de conocimiento del riesgo en cada punto del territorio muy superior al que hay ahora y por lo tanto políticas de todo tipo que permiten adaptarse frente a esos cambios y tomar decisiones más inteligentes frente a esos cambios que incluyen desde derivados económicos o financieros, como pueden ser seguros, hasta políticas de uso del suelo. Bien. Bueno, de vuelta acá, esto está recortado, pero en línea con eso y muy brevemente, no sé cómo se hace para... Ahí está, lo dejo ahí. Se está poniendo en marcha, en este caso con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Argentina, una propuesta para llevar adelante un sistema de soporte de las decisiones para la cuenca del Salado que lleve adelante algunas de estas ideas, varias de estas ideas de Big Data e inteligencia artificial para decisión. Y por último, se me coloca en la presentación, pero no voy a expandir demasiado, pero con un grupo, un equipo calificado, estamos desarrollando una aplicación a la cual le hemos llamado AgroApp, que tiene como idea materializar este tipo de ideas para la toma de decisión en el campo en términos de decisiones estratégicas. Muchas gracias.